Buenas noches, vamos a empezar con el estudio de hoy. Vamos a continuar el estudio que empezamos la semana pasada sobre los dones espirituales. Vamos a orar para empezar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad siempre de abrir tu palabra en plena libertad y poder estudiarla, Señor. Oramos por aquellos hermanos que en países difíciles no pueden ellos abrir tu palabra con libertad. Oramos por ellos y pedimos nosotros que nos dirijas en este estudio, que tu palabra toque el corazón de nuestras vidas y que nos transformes a tu imagen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos a Efesios, que fue el pasaje que estábamos usando la semana pasada. Efesios capítulo 4. El versículo 11. Efesios 4, 11. ¿Lo tienen todos? No. Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. ¿Tienen ustedes la hojita que les di la semana pasada para rellenar? Sí. Y dijimos que ahí estaban los primeros 5 dones, ¿no? Que hemos llenado ya, ¿verdad? De los cuales pudimos hablar de los 2 primeros, que son los dones que hoy en día son más controversiales, aunque no son controversiales en realidad, pero son controversiales por la cantidad de apóstoles y profetas falsos que han salido a flote y están abundando por todas partes, ¿no? Como decía el pastor Chuy Olivares, son apostolobos, ¿no? Son apostolobos que están utilizando el nombre, que no tienen el don que Dios distribuye, sino que son una farsa, que utilizan el nombre como título de vanagloria, solamente para sentirse que son más, ¿verdad? Y que quieren ellos tener mayor poder y capacidad de control sobre una cantidad de pastores tontos que se dejan influenciar y se dejan manipular por este tipo de lobos vestidos de apóstoles. Y también por estos profetas falsos profetas que justamente Mateo 24 menciona. Van a abundar, en los últimos tiempos van a abundar los falsos profetas que no tienen nada que ver con el verdadero profeta de la Biblia. El profeta de la Biblia es aquel hombre que recibe un mensaje de Dios para exhortación del pueblo. Decíamos que cuando ustedes leen el Antiguo Testamento no van a encontrar a ningún profeta chupamedias. ¿Cómo le dicen en Argentina? Sí, ¿También es el chupamedias? No existe ningún profeta que esté halagando y salamero de la gente, porque él no era su función era llamar a exhortación para que la gente caminase en los caminos de Dios y no estar yendo por todas las iglesias promocionando que estas iglesias van a hacer lo máximo y este pastor va a hacer lo máximo y que todo el mundo es lo máximo, porque esas son las cosas que la gente quiere escuchar. Entonces, hemos hablado de estos dos, no vamos a repetirlo, vamos a continuar.
El texto nos decía, los apóstoles, los profetas, y todos tenemos a los terceros, que son los evangelistas, ¿no? Son los evangelistas. Ahora, ¿quiénes son los evangelistas? Estas son personas Los que ganan almas. que tienen un don especial para ganar almas para Cristo, ¿no? A veces, Bien hábiles para la comunicación, para hacerse entender. pero para llevarlos al Señor, porque no todo el mundo puede. A veces tú tienes un don como maestro y puedes enseñar la Biblia, puedes explicar la Biblia, pero por alguna razón no tienes ese toque que llega al corazón de la gente, ¿no? Mencionábamos la semana pasada que teníamos un amigo que era así, que era increíble. Él tenía ese don. Él se ponía a conversar con una persona en la calle, cualquiera, y terminaba orando con esa persona y esa persona se entregaba al Señor, ¿no? Entonces, personas que tienen el don de evangelista no solamente se paran delante de la congregación y pueden predicar a grandes congregaciones. En la historia han habido grandes evangelistas. El más conocido de todos, el pastor Billy Graham, ¿no? Que acaba de fallecer, ¿no? El pastor Billy Graham, que era un pastor que iba por toda Latinoamérica y por el mundo predicando en estadios. Entonces él tenía esta cualidad, esta capacidad de llevar el mensaje de Dios de una manera tan sencilla que la gente entendía el plan de salvación, ¿no? Estos son evangelistas. Tú te das cuenta que estas personas tienen el don de evangelista porque justamente siempre están llevando personas nuevas a los pies de Cristo. Ellos no necesitan intermediarios. Ellos directamente van, hablan con las personas, tienen esta motivación para llevar el evangelio a personas nuevas. No tienen la vergüenza de ponerse a hablar en la calle, no tienen vergüenza de acercarse a las personas y entrar en ese contacto. Personas que tienen este don, naturalmente, tienen que formar parte de los equipos evangelísticos de la iglesia. La iglesia debe tener esto como ministerio, el evangelismo como un ministerio. Y tenemos, dentro de la misma iglesia, tenemos que enseñarle a la gente a compartir el evangelio con otras personas. Ese es el evangelista. El cuarto y quinto están muy relacionados. Algunas personas, algunos teólogos creen que están juntos, que el don de pastor va junto al don de maestro. Primero voy a explicar qué es el don de pastor. El don de pastor es la capacidad que alguien tiene de pastorear, cuidar, proteger, guiar a las ovejas del Señor. Entonces, el don de pastor es la persona que tiene la capacidad de cuidar, proteger, guiar a las ovejas del Señor. Vela por la salud espiritual, por el crecimiento de los creyentes como ejemplo. Importante es que apacienta las ovejas, y de ahí viene el título. Según la Biblia, son responsables delante de Dios por la iglesia donde Dios los pone. Ahora, acá tenemos hay que hacer un pequeño comentario, ¿no? Nosotros confundimos el don de pastor con el título de pastor. Nosotros imaginamos que todos los que ocupan un puesto de autoridad en la iglesia reciben el título de pastor. Y lo reciben, inclusive cuando estudias teología, te gradúas en el ministerio pastoral. Pero no todos los pastores son pastores. Tienen el don. O sea, no todos los pastores tienen el don de pastorear, ¿ya? Hay pastores que ocupan el puesto de pastor, pero son más predicadores, profetas, inclusive misioneros que a veces llegan a las iglesias y ocupan el puesto de pastor, pero no necesariamente tienen el don de pastorear. ¿Entienden la diferencia? Entonces nosotros lo confundimos, porque
a cualquier persona que está en una iglesia, dirigiendo una iglesia, pastoreando una iglesia, le decimos pastor, no ese es el título. Pero no necesariamente tiene el don de pastor, porque el don de pastor tiene que ver con cuidar, proteger, guiar a las ovejas. Llama por teléfono. Exacto, se Y preocupa puede por haber al ellos. revés, puede haber que tienen el título de pastor, pero que realmente hacen otras funciones, pero no pastorean a la iglesia. Exactamente, eso es. Y entonces estas personas tienen que rodearse de gente que sí tiene el don de pastor, ¿no es cierto? Yo conozco amigos míos que tienen el don de pastor, es decir, realmente cumplen una función de pastor, ¿no? Pero son pésimos predicadores, malísimos, ¿no? Pero el don de pastor, están ahí cuidando, llamando, visitando, aconsejando, acompañando. Esas son las personas que tienen el don de pastor, ¿no? Yo no lo tengo. Ese no es mi don. ¿Cuál es tu don? De pastor. De pastor. ¿No? No. Tiene don de predicación, don de maestro, discernimiento. Pero si los cuidas. Sí, claro. Yo lo, Cuido tu semana. Ah, no, pues. no, o sea, definitivamente tú lo haces, porque cuando estás ocupando la posición de un pastor, entonces definitivamente cuidas, llamas, averiguas, ¿no es cierto? Pero más que eso, a mí, por ejemplo, yo no entiendo cuando la gente no hace las cosas que debe hacer. Entonces yo te digo, ¿sabes lo que dice acá? ¿No? Obedece, o sea, ¿no? Yo soy más predicador, soy más maestro que ese pastor que está pastoreando, que está cuidando, ¿no es cierto? Y muchas veces se quejan también, ¿no? De que yo no me preocupo tanto de las ovejas como debería preocuparme. Hay otros pastores que están todo el tiempo visitación, cuidado, consejería, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, el mío es un caso, ¿no? Entonces, O hay miembros de la iglesia que tienen el don de pastor. claro. Que no son pastores, pero Y como- están llamando. ¿Y cómo estás? ¿Y qué dices? ¿Y los visitan? Claro, ¿no? Por ejemplo, ella tiene eso. ¿Cierto? Mónica tiene ese don, ¿no? Ese es el don de cuidar del enfermo, de cuidar de los ancianos, de acompañarlos. Y le nace a ella de propio corazón estar ahí, estar acompañando, estar yendo, estar guiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que funcionamos como cuerpo, porque las deficiencias que tiene uno las cubre el otro, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el don de pastor. Que el don de maestro es muy simple, ¿no? El don de maestro es aquel que tiene la capacidad de explicar la palabra con claridad de manera sencilla. De tal manera que la gente escucha y entiende. La semana pasada les mencioné de un amigo que él quería tener el don de pastor, pero la gente no tenía el don de escucharlo, ¿no? Don de maestro. Sí, el don de maestro, pero la gente no tenía el don de escucharlo, porque él se complicaba tanto y daba tantas vueltas y en su esfuerzo por tratar de explicar ya caía cansado, ¿no? Entonces, el don de maestro es aquel que tiene esta capacidad. Igualmente, no todos los pastores que cumplen una función pastoral son buenos maestros. A veces hay pastores que pueden cuidar muy bien de las ovejas, pero no necesariamente son buenos maestros, ¿no? Y algunos, como les dije, relacionan los dos, el pastor y el maestro, como si fueran un conjunto, ¿no? En mi experiencia, por lo que yo he visto, no siempre es así. No siempre es así. Yo he conocido gente que tiene muy buena capacidad de consejería, de pastorear a las ovejas, de acompañarlas, pero no tienen cualidades para enseñar. Son muy complicados a la hora de enseñar, entonces uno tiene que evaluar. Muy bien, hemos visto los primeros 5, ¿de acuerdo?
Entonces, y ahora nos vamos a Primera de Corintios, al capítulo 12. Primera de Corintios, al capítulo 12. ¿Del 8 al 10? Del 7 al 11. 12, 8, 10. Vamos a empezar con el versículo 28 y después vamos a ir a los versículos 8 al 10. ¿Qué es el versículo? 12, 28. Primera de Corintios 12, 28. En la iglesia. ¿Sí? 12, Sí. 28. 12, 28. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y a los que tienen don de lenguas. Ujú. ¿De 8 a 10? No, todavía. El 28 vamos a analizar. Para ir escribiendo. Los tres primeros ya los hemos visto. Apóstoles, profetas, maestros, ya los hemos visto. Milagros. Luego vienen los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. O sea, ya tenemos 10 hasta ahí. Exacto. ¿Ah? Entonces hemos añadido 5 más. Los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Ya? En primer lugar, tenemos dos que son muy similares. El primero, milagros, y el segundo, sanidad. El primero tiene que ver con aspectos sobrenaturales y el segundo tiene que ver con enfermedad, salud, ¿no es cierto? El don de hacer milagros son personas que tienen una capacidad especial y una confianza especial en Dios y que Dios los usa para que ocurran cosas sobrenaturales que no tengan una explicación humana, que sea sobrenatural. Dios los usa para interceder por eventos, por circunstancias, en general, por milagros. Por ejemplo, la Biblia está llena de milagros de Dios que no tienen que ver con la sanidad. Se me viene a la cabeza lo que pasó en Israel, que se veía como un camino y al lado derecho había una tormenta de nubes negras y granizo y no sé qué. Pasaba la pista y al otro lado Estaba sol brillante, sol brillante. Exacto. Perfecto. No sé si eso tenga que ver con la oración que haya hecho alguien para que esa tormenta no afecte a todo el campo, sino que se quede... Hay circunstancias sobrenaturales que a veces no tienen una respuesta bíblica, ¿no? Lo mismo pasó cuando Hitler quiso invadir Inglaterra, ¿no? El puente por el que tenían que cruzar. En ese tiempo Churchill llamaron a un día de ayuno y oración porque sabían que Hitler venía a invadir Inglaterra y no había manera de defenderse. Hitler era una potencia. Y entonces convocaron a una reunión de día de ayuno y oración. Y el puente por el que Hitler tenía que pasar, a un lado estaba completamente despejado con sol y del otro lado había tormenta. Donde estaba Hitler había tormenta. La tormenta fue tan intensa que Hitler tuvo que desistir de la invasión. Entonces, hay personas que tienen la fe y la capacidad, ¿no?, de Dios para orar por cuestiones sobrenaturales y que ocurran milagros de verdad, ¿no? Milagros como hacer arrancar un auto que está malogrado, que Dios provea sobrenaturalmente un dinero,
¿no? Etcétera, etcétera. Y el de sanidad tiene que ver con enfermedades. Alguien me preguntó si todos estos milagros se cumplen hoy en día. Sí se cumplen. ¿Mm? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque si hay un don que lleva gloria es el don de sanidad. Es decir, si tú llegas a tener el don de sanidad y lo confirmas que Dios te ha dado ese don, es muy probable que en el lapso de un mes o un mes y medio te hayan convertido en predicador, apóstol, profeta, ungido y todo lo demás y te quieran llevar a todos los estadios para que ores por los enfermos. Porque los enfermos están en todas partes, ¿no? Siempre he dicho, ¿cuántos cristianos espirituales hay en Suiza que hablen español, ¿no? Debe haber una cantidad. Si nosotros en la iglesia, por alguna razón Dios nos diera alguna persona o le diera al pastor el don de sanidad, yo les aseguro que en 2 o 3 meses nuestra iglesia se convierte en una iglesia de 5.000 personas. Porque todo el mundo viene a buscar sanidad. Y todos son súper cristianos espirituales, ¿no? Pero esos súper cristianos espirituales no aparecen en la iglesia cuando la iglesia busca adoración, busca celebrar al Señor. Todos esos cristianos súper espirituales aparecen cuando hay sanidad, cuando hay milagros, porque en realidad no están buscando al Señor, sino están buscando los milagros del Señor. No el Señor de los milagros, sino los milagros del Señor. Entonces toda esta gente que está atrás persiguiendo los milagros y la sanidad y todo eso, son personas que en el fondo no aman al Señor, sino que quieren que el Señor les sirva a sus propósitos. Por eso estas iglesias utilizan de esto, ¿no? O sea, psicológicamente lo utilizan. Y las grandes pancartas que te dan hoy en día, ¿no? Gran conferencia de sanidad y milagros, ¿no? Ven para que recibas tu milagro, ven para que recibas tu sanidad. Por eso se llenan esos locales. Si fuera de fácil, si así fuera de fácil que todo, que solamente por ir uno... Y lo utilizan como una manipulación psicológica, porque la palabra milagros, la palabra señales, la palabra sanidad es como una muleta, ¿no? Espiritual para la gente. La gente no tiene la fe, pero persigue este tipo de cosas sobrenaturales. Y nosotros creemos que Dios sigue sanando hoy en día. Nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros. Pero hay cosas que nos molestan. Punto 1. Primero, nos molesta que la gente persiga las señales y los milagros y no busquen al Señor de verdad. Aunque ellos digan que están buscando al Señor, lo que están buscando son las señales y los milagros para su conveniencia. Eso es lo que ocurre con muchísimos cristianos hoy en día, ¿no? Y hoy en día usan la palabra declaro que eres sano. Sí, declaro. Sí. Y no necesariamente Dios va a hacer caso a esa gente, porque no es gente que tenga el don de sanidad, sino que... He escuchado muchas veces que le han declarado sanidad a las personas y se han muerto. O sea, ¿no es cierto? Un amigo muy cercano a nosotros le tuvieron que amputar una pierna porque por la diabetes se le infectó una herida y se le comenzó a cangregar y tuvieron que cortar la pierna. En su iglesia creen en la declaración, yo declaro, yo confieso, y todo el mundo en su iglesia declaró y confesó que iba a ser sano y al final le cortaron la pierna. Y entonces tuvo una crisis emocional dentro de la iglesia porque toda esa gente se sintió burlada. O sea, me han enseñado que si yo declaro y confieso, esto va a ocurrir y no ocurrió. ¿Y con quién no ocurrió? Con el pastor de la iglesia todavía. O sea, entonces, esa teología del declaro y el confieso, vamos a tocarlo probablemente en algún momento, es una enseñanza absurda, falsa. Es reciente, ¿no? Es reciente. Sí. Es reciente. De hace unos cuantos, 20 años. Ahora, volvamos al tema de la sanidad y los milagros para no perderle la edición. ¿Qué nos molesta del tema de la sanidad y los milagros, de estos dos? Uno, que la gente persigue la sanidad y los milagros y no persiguen al Señor, ¿no es cierto? Segundo, nos molesta que esté siendo usado
por estos falsos profetas y falsos apóstoles para engañar a la gente, para atraer a la gente, porque psicológicamente la gente está persiguiendo eso, entonces lo utilizan. No he escuchado nunca que hayan hecho una campaña de santidad. Miles de campañas de sanidad, pero nunca una campaña de santidad. Porque cuando hagas una campaña de santidad van a venir 4 gatos que quieren ser santos. Pero si quieres una campaña de sanidad van a venir 5.000 que quieren ser sanos. Quieren ser sanos, pero no quieren ser santos. Eso es lo interesante. Quieren ser sanos, pero no quieren ser santos, ¿no? La segunda cosa que nos molesta es eso, que se manipule hoy en día estos dones en una forma tan desvergonzada. Y tercero, ¿qué es lo que nos preocupa en cuanto al don de sanidad y el don de milagros? Nos preocupa que la Biblia menciona que será una característica de los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Vamos a leer 2 textos bíblicos. Vamos a buscar primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Segunda de Tesalonicenses dice versículo 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿A quién le toca leer? 8 y 9 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que en los últimos tiempos, cuando se manifieste el anticristo y toda su apostasía, dice el versículo 9, inicuo, que significa pecador, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, estamos hablando del anticristo, harán señales y prodigios por Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10 es más interesante. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque esta gente no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, esta gente no ama la verdad. Estas personas no están buscando la verdad, sea cual sea. Les guste o no les guste, ellos no están buscando la verdad. Ellos no aman la verdad, ellos aman la mentira. Y esto es interesante, porque tú dices, ¿cómo es posible? ¿Hay gente que ame la mentira? Claro que hay gente que ama la mentira. Es muy simple, nosotros mismos continuamente le creemos a la gente que nos engaña si es que nos dice lo que queremos escuchar, ¿verdad? Si tú quieres comprar algo, quieres comprarlo, y la gente te dice, no, es mentira, te están engañando. Y tú dices, ¿ya viste? Ya, lo compras y lo compras. O sea, porque en realidad lo que tú quieres no es saber la verdad. Lo que tú quieres es hacer lo que quieras, ¿no? O sea, hacer lo que a ti se te antoja. Entonces, en este caso, dice que esta mala verdad no busca la verdad. Ellos quieren su verdad. Que las cosas, que el evangelio esté hecho al molde que ellos quieren. Y como ellos no aman la verdad, dice el versículo 12, el versículo 11, por esto, ¿por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad, porque no tienen amor a la verdad, es por esto que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, son capaces de creer la mentira y mira, no es que ellos mismos crean la mentira, sino que Dios les da la capacidad
de creer en la mentira. ¿Por qué? Porque ellos mismos quieren ser engañados, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, esta es la tercera cosa que nos incomoda de los dones de sanidad y de milagros, ¿no? La tercera cosa es que en los últimos tiempos esto va a ser utilizado como una herramienta del diablo para engañar a la gente, ¿no? Y es muy simple, ¿no? Si tú tienes a una persona que está enferma y viene alguien que ora por él y que de repente se sana y luego le enseña mentiras de la palabra de Dios, a ver, trata de refutar. Si tú le dices, no, te están enseñando mal, te va a decir, no, a mí me sanó. A mí me sanó, ya. Y ya me sanó, o sea, si me sanó es bueno, ¿no? Si hizo un milagro es bueno. Entonces todo lo que es sobrenatural para mucha gente es bueno. No tienen la capacidad de evaluar la enseñanza bíblica. ¿Qué mejor manera de engañar a la gente que hacer un milagro, hacer una sanidad y luego meterle veneno en la doctrina? Entonces esto está ocurriendo. Muchísima gente en campañas que comienzan a hacer supuestos milagros, que no siempre son verdad, pero supuestos milagros o supuestas manifestaciones sobrenaturales, y todos sus seguidores te van a decir, es de Dios. Es de Dios, porque hay una energía, porque hay un poder y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es la tercera cosa que nos molesta y que tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo 24, cuando se habla de las señales antes del fin, Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, 24. ¿Leo? Sí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Exacto, ¿no es cierto? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese es el mensaje. ¿Cómo diferenciar si esas señales y prodigios vienen de una buena fuente de una mala? Por la enseñanza. Por la palabra. Por la palabra. Es que decir, enseñan. lo que esta persona me diga tiene que ir de acuerdo a la Escritura. A mí no me importa si hace milagros, señales, prodigios, etc. Porque eso no me interesa. A mí me interesa más honrar a Dios que recibir de Dios, ¿no? Entonces, cuando una persona ya hace milagros, está bien. Si una persona hace sanidad, qué bueno, está bien. Pero luego pongo la oreja en alto ahí y comienzo a escuchar qué dice, qué enseña. Y si va enseñando de acuerdo a la Escritura y es doctrina sana, entonces puedo decir, este es instrumento de Dios. Pero si comienza a enseñar herejía, entonces ya sé que estoy con un enviado del diablo, ¿no es cierto? Por más milagros y poderes que tenga, no me interesa. Y esto es importante que lo pongan en su corazón para que no seamos engañados en los últimos tiempos, ¿eh? He visto gente haciendo milagros e inmediatamente sembrando una herejía en el corazón de la gente. He visto gente haciendo un milagro y luego inmediatamente diciendo, ¿quieres tú un milagro más grande? Depende del tamaño de tu ofrenda. Depende del tamaño de tu ofrenda. Mientras más grande el milagro, más grande tiene que ser tu ofrenda. O sea, estás comprando la sanidad, estás comprando el milagro, ¿no? Y eso es absolutamente antibíblico, es una herejía, ¿no es cierto? Entonces ¿por qué hizo milagro? O sea, ¿cómo pudo hacer el milagro? La Biblia dice, van a haber personas con la capacidad del diablo para hacer milagros y cosas sobrenaturales. Apocalipsis capítulo 13. Cuando estudiamos Apocalipsis y llegamos al capítulo 13, hablamos de la Trinidad diabólica, compuesta por la bestia, que es el anticristo, luego
va acompañado del falso profeta, y luego aparece la imagen de la bestia que cobra vida, y esto se considera la Trinidad diabólica: el anticristo, el falso profeta, con el diablo. Esta es la Trinidad diabólica, dan poder para hacer que una estatua cobre vida. Y cuando está hablando del falso profeta, en el versículo 12, dice, Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, ¿no? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, ahí vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces ahí tenemos al falso profeta del Apocalipsis, que en conjunción con el diablo y el anticristo, que forman la Trinidad diabólica, hacen señales y milagros, tanto así que inclusive van a darle vida a una estatua, para que esta estatua obligue a la gente a adorar al anticristo, y si no, los mata. Entonces, estos son el don de hacer milagros y de señales, ¿no? Y entonces vamos a repasar las tres cosas que nos incomodan, ¿no? La primera es que la gente busca los milagros y no busca al Señor. La segunda, la manipulación que se está haciendo de los dones de sanidad y de milagros por parte de los falsos profetas y falsos apóstoles, que lo utilizan en todas sus campañas, en toda su publicidad. Esa es la nueva nota, es la nueva manera de invitar. Siempre invitan a desciende del fuego, campaña de sanidad, campaña de milagros. Y la tercera cosa es que en los últimos tiempos esto va a ser una característica del anticristo, y por eso tenemos que tener el ojo abierto. ¿Cómo comparamos? Por medio de la Escritura, hay que conocer la Escritura, ¿no? Sin embargo, después de lo que hemos dicho, hay que decir que nosotros creemos en estos dones. Nosotros creemos que Dios sigue sanando. Nosotros creemos que Dios puede hacer milagros. Entonces no estamos negando, porque ese es el gran peligro. El gran peligro es que o tú crees en todo, o no crees en nada, ¿no? Entonces te dicen, tú eres un incrédulo porque no crees en milagros. No, yo sí creo en milagros. Y sí creo en sanidad, sí creo que Dios puede hacerlo. Pero debido a estos estafadores que han salido por ahí, nosotros tendemos a irnos al otro polo, es decir, ya no quiero creer en nada, porque no quiero que me engañen. Todos son unos mentirosos, todo es mentira, todo es falso. Que tampoco es cierto. Tampoco es cierto, porque Dios sigue obrando y haciendo cosas sobrenaturales. ¿Estamos de acuerdo? Avanzamos nuevamente a 1 Corintios, al capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Entonces ya, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Ahora vienen los que ayudan. ¿Quiénes son los que ayudan? En toda labor, en toda película, en todo trabajo, en toda empresa, hay personas que ocupan puestos visibles, que son en cierta manera la cara de la empresa. Es como en una película, los actores que nosotros conocemos son los famosos, ¿no es cierto? Pero detrás de estos actores tienes todo un equipo de gente en el cual
ellos no podrían hacer la labor. Ellos se llevan toda la gloria, los actores se llevan toda la gloria, pero detrás de esos actores está todo un equipo de gente que les permite alcanzar esa posición que ellos tienen. Y dentro de la iglesia es igual. Hay gente en la iglesia que Dios le ha puesto el corazón de ayudar, no de estar delante. Ellos no tienen el corazón de presidir el culto, no tienen el corazón de enseñar o de predicar o de aconsejar o de dirigir o de presidir nada, ¿no? Ellos no quieren hacer eso. Ellos quieren hacer la labor de atrás. Es decir, yo estoy aquí para ayudar a todos los otros dones en la iglesia, ¿verdad? Y entonces, ahora, pregunto ¿acaso no todos podemos ayudar? ¿O sí, o no? Sí, pero lo haces cuando no tienes el don, se hace de mala gana. O lo haces un ratito y lo dejas y te haces la loca, ¿no? Claro, o el loco, ¿no? O el loco, sí. Entonces, Es que más de 30 años en el ministerio lo he visto mucho. claro. O sea, hay personas que para las cuales les molesta ayudar. Sí. No es, pues, no es su carácter, no es. Hay gente que es servicial, ¿no? Hay gente que es servicial siempre, y uno siempre está dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces yo mismo en la iglesia, como pastor de la iglesia, sin embargo, veo que hay que lavar unos platos, o hay que cargar unas mesas, o hay que poner. Estoy dispuesto a hacerlo, ¿no es cierto? Pero si hubiera otra gente que lo hiciera, yo podría dedicarme realmente a las cosas del ministerio. El martes pasado, en el estudio bíblico en Nebicon, alguien agarró y dijo que cuando terminó el culto, yo no podía darme abasto, porque la gente se estaba reuniendo en las mesas para planificar, para hablar, querían hablar conmigo, querían consultarme. Alguien tenía una pregunta, alguien quería una consejería. O sea, estamos en este plan, ¿no? Entonces la idea es esta: el don de ayuda es aquella persona que dice, yo estoy aquí para apoyar desde atrás, para los que están delante puedan hacer su labor tranquilos y sin preocuparse. Que la persona diga, yo no, que los que están trabajando en la iglesia no tengan que preocuparse por los detalles o por las cosas pequeñas, porque hay gente que tiene el don y dice, yo voy a hacerlo para que los líderes, los pastores, los ancianos, los que dirigen, no tengan que preocuparse por esos detalles, que es una maravilla, ¿no es cierto? Que es una maravilla. Nosotros hemos conocido gente que siempre era tan importante. Cuando nosotros salimos de la primera iglesia donde fui pastor, a la hora de despedirme, yo me despedí de esta familia. Era una familia que tú llegabas en los domingos y tenían toda la iglesia encerada, porque el piso era de madera. Se le habían pasado todo el sábado encerando la iglesia. Y tú llegabas y estaban todas las sillas puestas, el piso resplandeciente. Y lo hacían de tan buen corazón. Si yo no lo hubieran hecho, después de un mes de estar usando la iglesia, el piso hubiera estado sucio, apagado, sin cera, etc., ¿no? Y uno tendría que haber ido, o tendría que haber organizado un día de limpieza, pero porque esta familia estaba ahí, y porque este hermano tenía ese don, es que la iglesia siempre estaba en ese sentido impecable. Y él lo hacía de todo corazón, ¿no es cierto? Yo recuerdo que a veces teníamos que llegar muy temprano, tenía el culto, nosotros empezamos con un culto a las 9 de la mañana, con un tiempo de alabanza, y luego teníamos escuela dominical y después teníamos el culto, y para estar allá en la iglesia a las 9 de la mañana o un cuarto para las 9, nosotros salíamos en la casa muchas veces los domingos a las 8 de la mañana, 8 y 20 de la mañana, ya estábamos saliendo, a veces no teníamos tiempo ni para tomar desayuno, más todavía cuando nacieron los chicos. Y cuando yo llegaba a la iglesia, la esposa de este hermano ya me había preparado desayunito, cafecito con su pancito para tomar mi desayuno y empezar. Y entonces son la gente que quiere estar detrás, pero que son súper importantes. Y lo hacen de tan buen corazón. Podemos obligar a la gente a servir. Podemos obligar a la gente a ayudar. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, ayúdame pues. ¿Qué cosa quieres que haga? Y lo hacen. Pero el que tiene el don de ayuda es ese que está
siempre pensando qué Falta puedo como un hacer. resorte. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde hay necesidad para estar ayudando? ¿Dónde ayuda? Siguiente don. Los que administran. Los que administran son aquellas personas que liberan al pastor de todos los aspectos administrativos para que el pastor se dedique al real ministerio que Dios le ha dado. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lee hasta el versículo 4. Entonces los 12 provocaron a la multitud de los convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Interesante, ¿no? Este es el gran ejemplo, que la multitud de los cristianos comenzó a crecer en forma descomunal. Es decir, estaba leyendo en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos se convirtieron 3.000, se convirtieron 5.000, se convierten en multitudes, ¿no? Y les expliqué en la iglesia lo que pasaba con ellos, ¿no? Muchos de ellos sabían que esa conversión podía implicar su muerte en el foso de los leones. Y entonces mucha gente decía: me van a expropiar todas mis propiedades, mis casas, mis bienes, y se los va a quedar el emperador. Así que mejor lo vendo y entrego ese dinero a los apóstoles para que lo distribuyan entre la gente, ¿no? Entonces, muchos de ellos salían huyendo, tenían que escapar, tenían que vivir entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Había viudas hebreas y viudas griegas. Entonces comienza la murmuración y el chisme por atrás, ¿no? Diciendo que las viudas griegas eran desatendidas y las viudas hebreas eran bien atendidas. Eran favorecidas. Entonces se comenzaron a quejar. Entonces esta queja llegó a los apóstoles. Y los apóstoles dicen, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo administrativo. Porque básicamente lo que tenían que hacer era administrar la comida para que todas las viudas hebreas y viudas griegas reciban equitativamente, que ninguna de ellas se esté quejando. Es un trabajo administrativo, no es un trabajo súper espiritual, pero es un trabajo administrativo, ¿no? Entonces ellos dicen: busquemos gente que tenga características. ¿Y cuáles eran? A pesar de ser un trabajo administrativo, sin embargo, los apóstoles ponen ciertas condiciones. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, 1, de buen testimonio, 2, llenos del Espíritu Santo, y 3, llenos de sabiduría, ¿no? Esas 3 características ponen para este ministerio de administración. O sea, no es que el que administra es simplemente un administrador que estudió en la universidad.
El administrador de la iglesia tiene que ser una persona con características espirituales, ¿no? ¿Cuáles son las 3 características? Primero, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, lleno de sabiduría. Yo he conocido iglesias donde el administrador de la iglesia o el tesorero de la iglesia de repente se cree más que el pastor. Porque como él como administrador le paga su sueldo al pastor, yo he visto cómo hay tesoreros o administradores que tratan al pastor como si fuera su empleado, ¿no? Claro, el pastor trabaja para la iglesia, él es solo administrador de la iglesia. Pero yo he visto cómo el trato es como un empleador, ¿no? Como un empleador. Y era vergonzoso. Estás hablando con el pastor de la iglesia. Y entonces el tesorero, el administrador, se creía más porque él era el que manejaba las cuentas de la iglesia. Y lo interesante es que cuando se busca este ministerio, ¿qué nos dice el versículo 4? Entonces los apóstoles dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros vamos a persistir. Y este es el ministerio realmente del pastor de la iglesia. Muchos pastores de la iglesia pasan todo el tiempo en reuniones, planificación, trabajo, coordinar, están en este tipo de cosas. Y muy pocos pastores tienen tiempo para realmente orar y ministrar la palabra. Es más, hay iglesias donde te dicen, el pastor debe trabajar 8 horas, como todo el mundo, ¿no es cierto? Muy bien, 8 horas. Entonces, si entras a las 8 de la mañana, entonces tu horario es hasta, digamos, las 4 de la tarde o 5 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces el pastor dice, sí, pero yo dedico tiempo a estudiar la palabra, para preparar las prédicas, para enseñar en la iglesia. Tengo que estudiar permanentemente para estar actualizado de las cosas que están dando. Tengo que estar orando e intercediendo por la iglesia. Y hay iglesias que dicen, eso en tu tiempo libre. O sea, eso es cuando llegas a tu casa. Pero de aquí a acá, no, tú tienes que estar acá y trabajar en reuniones y consejería y atención médica, o sea, atención pastoral, etc. Entonces, este es otro problema. El ministerio pastoral básicamente tiene que ver con la palabra. Lo más interesante de todo es que cuando tú llegas a la iglesia el domingo y escuchas una prédica, tú no tienes ni idea de las horas de trabajo que tienes detrás. Y si la prédica es mala, la gente te lo va a decir. Este pastor predica siempre lo mismo, sus prédicas son simplonas, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ¿no? Pero para que el pastor prepare una buena prédica, a mí me cuesta como 8 horas de trabajo. Para hacer una prédica de la que usted, cuando termino de predicar, usted me dice, pastor, ¿me puede dar una copia de la prédica para mandarla? Pues esas prédicas me cuestan a mí entre 6 y 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? La prédica del domingo, que va a estar buenísima, la empecé el lunes. El lunes trabajé como 2-3 horas, el miércoles he trabajado un par de horas. Hoy día la he terminado, la dejé a Lucy en la estación de tren, regresé a la casa, llegué a la casa como a las 7:45 y he terminado saliendo para recogerla a las 12:30. He terminado y todavía en la tarde he trabajado un poco más. Eso es lo que dicen los apóstoles, decían, nosotros nos vamos a concentrar en eso, pero necesitamos a nuestro lado gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, también necesita sabiduría, que administren este problema con las viudas hebreas, con las viudas griegas, para que nosotros no tengamos que dedicarnos a la administración. Muchísimos pastores tienen que dedicarse a la administración, porque no hay nadie que lo pueda hacer. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 12. Sí, segunda. Perdón, 2 Corintios, capítulo 12. ¿Segunda? No, primera es. ¿Primera o segunda? Primera. Muy bien. Muy bien. El último don que aparece en el versículo 28 es el don de lenguas. Pero no lo escriban todavía. Porque
vamos a verlo que va acompañado de otro don que se llama el don de interpretación. Para esto nos vamos a 1 Corintios 12, versículos 8 en adelante. Vamos a ver cuántos otros dones hay aquí. Ustedes van a ir contando, ¿eh? Sabiduría. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, Ciencia. palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, fe, Fe es un don. ¿sí? No se supone que todos debemos tener. Eso vamos a ver. Luego viene sanidades, que ya lo hemos visto, Sí. así que seguimos de largo. Dice a otro el hacer milagros, que ya lo hemos visto. A otro profecía, que ya lo hemos visto. Luego viene discernimiento de espíritus. Luego viene diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. ¿Cuántos encontramos? ¿El discernimiento también es un don? Sí, Sí, discernimiento. discernimiento de espíritus. Espérate. Pero entonces ahora hay que discernimiento apuntarnos. queda- Lo que administra y luego ahora es ¿Dónde estás tú? lo que ayuda, lo que administra y ahora es don de lenguas Sí, o don no, empezamos o con es el sabiduría. discernimiento. Eso. Entonces, primero con sabiduría. Entonces sería Sabiduría. ciencia, fe, Ciencia, fe. discernir y el otro, interpretación. Sabiduría. Sabiduría. Luego palabra A de ver, ciencia. Yo tengo Palabra de sabiduría, ciencia, fe, discernimiento de espíritu e interpretación de lenguas. Lenguas e interpretación de lenguas. Pero ya lo tenemos arriba. No, porque No, ya- ese lo borramos. Ese dijo que lo tachamos. Lo borramos porque lo cambiamos para No igual. le importa, Es déjalo igual, ahí. pero es donde lenguas igual. Eso es donde Ya, lenguas. sí, es que- ¿Ya? Ya. Muy bien, vamos a avanzar con esto entonces, ¿ya? Entonces sería el lenguaje. Vamos a avanzar con esto. Sabiduría. El don de sabiduría es básicamente la capacidad de aplicar a la vida cotidiana la enseñanza bíblica. La capacidad de aplicar a la vida cotidiana la enseñanza bíblica. Son las personas que saben cuál texto bíblico es el correcto para esta circunstancia. Son básicamente personas que deben apuntar a un ministerio de consejería. Y no solamente consejería personal, también pueden ser consejeros de los líderes y los pastores. Es decir, a veces los pastores Buscar tienen una dudas, solución. tienen preguntas, ¿qué debemos hacer? Y estas personas reciben de Dios exactamente el mensaje. No, pastor, en este momento esto es lo que dice la palabra, ¿no? Ahora, todos conocemos la Biblia, pero todos tenemos tanta información bíblica que no siempre tienes el versículo correcto en el momento correcto, ¿no es cierto? O sea, cuando te lo dicen, tú lo sabes. Pero imagínate, anda, revisa todo tu conocimiento bíblico para cuál versículo de la Biblia, de los miles de versículos bíblicos. Entonces, la sabiduría es básicamente el ministerio de consejería. Cuando tú hablas con una persona y esa persona te escucha y sabe darte el consejo bíblico correcto para las circunstancias que estás atravesando. Es el don de sabiduría. Una característica importante del don de sabiduría es que saben escuchar. Los que tienen el don de predicar, de la profecía o de enseñar, por ejemplo, hablan todo el tiempo. Todo el tiempo están hablando, todo el tiempo están hablando. Si le das cuerda, en una reunión, en donde sea, le das cuerda y hablan, y hablan, y hablan.
Y como tienen el don, todo el mundo los escucha. Entonces, sí, se van. El don de sabiduría es al revés, es el que tiene la capacidad de escuchar. No todo el mundo puede escuchar. A veces cuando hablas por teléfono con la gente, a veces la gente no tiene ese don para poder escuchar cuando tú le cuentas sus cosas y tus problemas. Hay que tener ese don para escuchar. Este es el